Hablemos de temas legislativos. ¿Qué está pasando en la Comisión de Fiscalización? Ayer hubo sesión en la Comisión de Fiscalización en la que se abordó el denominado caso Arroz Verde, y hoy el Pleno de la Asamblea Nacional en horas de la tarde conocerá en cambio el informe que preparó este organismo antes de la renovación de la reorganización. Luego de la elección de César Litardo como presidente de la Asamblea Nacional, fue aprobado un informe sobre el denominado caso INA Papers, así se lo conoce públicamente, a partir de una publicación sobre el laberinto offshore, más o menos así era la publicación, generada por el portal La Fuente y por el portal Mil Hojas. La asambleísta Joana Cedeño, oriunda de Santo Domingo de los Áchilas, es la presidenta de la Comisión Legislativa de Fiscalización y Control Político y ya está con nosotros. Legisladora, bienvenida, buenos días. Bienvenida, asambleísta, buen día. Muy buenos días, un saludo cordial a los ciudadanos y gracias como siempre por el espacio. Bueno, cuéntanos un poquito detalles del trabajo que se efectuó ayer cuando analizaron el denominado caso Arroz Verde, a qué conclusiones arribaron y hacia dónde está apuntalado el trabajo de la comisión. Bueno, estamos arrancando con un trabajo legislativo, es un encargo de, en este caso, la Asamblea Nacional, el Pleno que ha delegado a la Comisión de Fiscalización realizar este proceso de investigación. Este proceso nos tomará aproximadamente hasta el 1 de agosto, de acuerdo al calendario establecido, que son 45 días máximo. Adicionalmente, la propia resolución establece cuáles son los actores principales a quienes hay que convocar dentro de este proceso. Por ejemplo, en primera instancia están las instituciones que son sujetos de control político, el Servicio de Rentas Internas, en este caso también la Fiscalía General del Estado, la Contraloría General del Estado y por supuesto el Consejo Nacional Electoral, que me parece que son actores directos dentro de este proceso. En el caso del Consejo Electoral, tengo entendido que están convocados los actuales funcionarios y 2 expresidentes. Así es, están convocados desde la presidencia de Domingo Paredes, el señor expresidente Juan Pablo Pozo y la presidenta actual del Consejo Nacional Electoral. En el caso de la Fiscalía se ha analizado y se ha planteado en el mismo sentido, sin embargo la Comisión durante el análisis de la información va a seguir requiriendo más comparecientes. Eso es normal dentro de un proceso de investigación, que conforme se vaya llegando a información importante, también sea necesario convocar a más actores. Entonces, en primer lugar, obviamente, cuando este proceso se desencadena de publicaciones que son a través de conocidas por la ciudadanía, entonces estas publicaciones en este caso se constituyen en la denuncia pública y esta denuncia pública está Eso respaldada. que denominan los abogados la noticia crímenes, ¿no? Así es, entonces y esta denuncia pública está respaldada por periodistas que son los primeros que han sido convocados. Ayer estuvo Fernando Villavicencio en horas de la tarde en la Comisión de Fiscalización, a la cual usted preside. Legisladora, Villavicencio, a más de lo que ya se conoció en las 2 publicaciones de La Fuente, tanto en el caso Arroz Verde como Lucas Majano, ¿aportó algo más? ¿Les dio algo más de información o es básicamente lo mismo? Bueno, es básicamente lo mismo con algunos componentes adicionales, contando un antecedente en el caso de, por ejemplo, de Brecht, cuál sería la relación que desde el inicio se mantuvo con el expresidente Rafael Correa, que se ha mencionado. Se han adjuntado archivos de correos electrónicos, se ha entregado la famosa libreta que ha sido también conocida, en este caso una copia, se han entregado algunas copias de documentos, facturas, por ejemplo, de ciertos respaldos con respecto a estas fracturas cruzadas de las cuales se denuncia de empresas que estarían o que habrían financiado la campaña en el 2013. En cuanto a el caso Arroz Verde, luego se ha anunciado sobre el caso Majano algunas pruebas, pero no se han entregado todavía documentación. Se ha anunciado que en el transcurso de los próximos días se entregará información adicional y además, también se ha anunciado públicamente que existen nuevas publicaciones que saldrán en los próximos 10 días. Nosotros lo que hemos solicitado es que toda esa información que es necesario adjuntar dentro del proceso pueda llegar en los términos que y en los plazos establecidos por el legislativo en este caso, puesto que si conocemos de esta información o de estas publicaciones luego de los 45 días, difícilmente serán elementos que servirán para el debate al interior de la comisión. Ayer Fernando Villavicencio dijo que podría en los próximos días llegar una nueva publicación que alcance a Gustavo Baroja.
Sí, se habló de... ¿Qué mención hizo sobre la participación de Baroja, más allá de lo que ya conocemos? Bueno, de lo que ya se conoce, se habló también de su relación o su vinculación con la empresa Hidalgo Hidalgo, que fue una de las cosas en las que se hizo bastante énfasis, y de algunas otras empresas que supuestamente habrían documentos, pero que no se han entregado. Quiero ser enfática en decir, mientras no existan documentos, todo lo que se diga son declaraciones, y en ese sentido es importante que esta investigación esté debidamente respaldada para que la comisión pueda hacer su análisis. Se habló de una nueva emisión de una publicación que se la denominaría Casa Baroja, si no me equivoco. Así y bueno, así es, pero solo fue como que una pastillita de adelanto, y luego no se han entregado ni se conocen todavía los elementos que respalden esta nueva publicación. Así es que yo creo, y se dijo que en los próximos 10 días, además, ese fue uno de los cuestionamientos de algunos de los asambleístas, que por qué no se entregaba esta información desde ahora. Entonces, lo que se anunció es que supuestamente se entregaría en primer lugar a la Fiscalía, que en este momento está llevando adelante un proceso. Se anunció, por ejemplo, que dentro de algunas pruebas o algunos elementos para que nos puedan servir a los asambleístas estarían informes de la Contraloría, que se les solicitó también en este caso. Se planteó la posibilidad de que al relacionar Odebrecht con toda esta trama de corrupción, también se planteó que, por ejemplo, deberían fusionarse inclusive las investigaciones de Arroz Verde con las investigaciones de Odebrecht. Son planteamientos, en este caso, del periodista, que nosotros como comisión tendremos que analizar, resolver. En el marco del análisis ya de los miembros de la comisión, de las preguntas que se hicieron, también saltó a la luz una denuncia que ha sido también circulada a través de los medios de comunicación de Carlos Pareja, donde él dice que Fernando Villavicencio habría estado financiado para operar en contra de Lenín Moreno en la campaña de 2017. De la supuesta carta que fue viralizada la semana anterior. Así es. Y en ese sentido existieron también informes periciales que se transparentaron el día de ayer, donde se dice que efectivamente, a pesar de que el abogado ha dicho que es falsa, en estos informes periciales diría que en este caso sí existe una relación directa entre las firmas con otras firmas testigos. ¿Informes periciales de quién? ¿Quién hizo los informes periciales de hay una institución privada que ha hecho estos informes periciales. Estos informes no han sido oficialmente entregados a la comisión, sin embargo también circularon dentro de los documentos. O sea, no lo ha hecho la Fiscalía, sino a nivel privado se lo hizo. Sí, entendemos que es por acción de alguna institución, y eso es lo que hay que transparentar. Y bueno, más allá de todo esto, yo creo que lo importante en este momento es recordar, como digo, que es un proceso que tenemos que nosotros llevar adelante. Esta semana, el día miércoles, estará con nosotros la presidenta del Consejo Nacional Electoral. Hemos convocado también a los expresidentes, y además estará el Contralor General del Estado. Yo creo que sumando las siguientes intervenciones y comparecencias, vamos a poder tener un poco más de claridad en el tema. Una precisión con respecto a algo que nos dijo al inicio. Una de las cosas que les aportó Villavicencio ayer, dijo, es la libreta. ¿La libreta de Pamela Martínez? Sí, existe una copia de la libreta, o de parte de la libreta. En realidad fue una información que se entregó en conjunto a la presidencia de la comisión. Esta información tendrá que ser debidamente sistematizada también por el equipo de la comisión, y luego distribuida también a los demás asambleístas. Y dentro de esta información se entregó algunas copias de lo que sería la libreta escrita a mano por Pamela Martínez, y luego una especie de sistematización de esta libreta, puesto que una de las denuncias que se planteaban era que esta libreta simplemente eran como apuntes que luego eran trasladados a un archivo de Excel o a través de los correos electrónicos. Entonces, es la información que se transparentó. Se hablaba, por ejemplo, en esta libreta de alguna relación del propio expresidente Rafael Correa, al que se lo llamaba como SP, señor presidente. También se mencionaba al BP, que sería el vicepresidente, y bueno, algunas apreciaciones del señor Villavicencio, donde también se transparentaba, por ejemplo, lo que se decía que se le había entregado a Alexis Mera, etcétera. Entonces, a mí me parece que toda esta información va a ser importante para el análisis que realice la comisión, pero como digo, nosotros no podríamos adelantar en este momento todavía ningún criterio,
ministerio, sino esperar a que todos los comparecientes puedan venir hasta la comisión y que todos puedan traer también elementos que puedan respaldar o sustentar o a su vez denegar o enfatizar en que las declaraciones o las aseveraciones son falsas o verdaderas. Ahora, uno entiende que el denominado caso Arroz Verde está judicializado, está siendo materia de una instrucción fiscal por parte de la Fiscalía. De hecho, hay personas detenidas, está Pamela Martínez, está Laura Terán, está Alexis Vera, María de los Ángeles Duarte con medidas cautelares sustitutivas. En el caso de estos dos últimos, inclusive la semana anterior hubo una audiencia en la cual se generó una reformulación de cargos. Si la Fiscalía ya está trabajando en este proceso, ¿para qué el trabajo en paralelo de la Comisión de Fiscalización? Bueno, la Asamblea es una institución de fiscalización y control político y yo creo que la tarea más importante que tiene la Asamblea en este momento es vigilar justamente que todas estas instituciones, incluida la Fiscalía, cumplan con su rol, que cumplan con su rol con eficacia, con eficiencia, dentro de los tiempos establecidos, que cumplan sin discrecionalidad, es decir, en este proceso avanzó más rápido, en este más lento. Eso fue uno de los temas que también se cuestionó el día de ayer y que nosotros creemos que estamos empeñados, además de determinar si existe responsabilidad política sobre los actos, por ejemplo, del Consejo Nacional Electoral, sobre los actos, por ejemplo, de la propia Contraloría General del Estado y de las instituciones que se están investigando, y por supuesto los insumos que recoge la comisión serían derivados obligatoriamente a la propia Fiscalía General del Estado para sumar o para aportar en el proceso de investigación. Según las investigaciones y las publicaciones de la fuente de Villavicencio y Zurita, en principio se habló de la campaña 2013 del binomio Correa-Glass, después en la de Lucas Majano de aportes de la campaña del binomio Moreno-Glass. En el medio está siempre Alianza País y usted es legisladora por el movimiento Alianza País. Se habló de 2014, ¿no? Las claro, de las locales, seccionales, claro. Sí, por eso, 2013, Sí. 2017, 2013, 2014 y en el intermedio 2017. la elección seccional de 2014. Usted es legisladora de Alianza País. Finalmente es el movimiento al que usted representa quien está involucrado, digo, más allá de las figuras, ¿no? Correa, Mera, Martínez. Es Alianza País. ¿Van a llegar al fondo para determinar responsabilidades de absolutamente todos? Bueno, nosotros haremos todo el trabajo que le corresponde a la comisión. Yo creo que como militante, como adherente de Alianza País, más bien tenemos esa doble responsabilidad de transparentar esta información. Queremos que brille la verdad. Este hipotético, Presidenta, ¿qué tal que llegan a determinar que también hubo aporte a la campaña de los asambleístas de Alianza País? Bueno, yo puedo certificar que no es cierto porque he sido 2 veces asambleísta de Alianza País y en ninguno de los 2 casos ni la Dirección Nacional ni las direcciones provinciales han entregado recursos para nuestras campañas. Los recursos han sido generados desde los aportes familiares, individuales de cada uno de los asambleístas y creo que si usted convoca a todos los miembros del bloque le van a decir exactamente lo mismo. Nadie va a decir y sí, yo recibí. No, de hecho, Viviana Bonilla estuvo aquí con nosotros y ella dijo en 2014 ni un centavo. Ella también dice que no, pero su nombre consta en los informes. Sí, pero nuestro nombre y el nombre de los demás asambleístas no consta en el informe, no consta en ninguno de los informes y creo que al menos o ni siquiera se podría generar tela de duda al respecto. Los legisladores no recibieron, los candidatos a la asamblea no recibieron recursos. Los candidatos a la asamblea nunca hemos recibido recursos para financiar nuestra campaña. Lo que ha llegado desde Alianza País, y en eso sí voy a ser totalmente transparente, no son ni las camisetas ni las chompas que denunciaba ayer Fernando Villavicencio entre una de las facturas cruzadas de estos supuestos aportes, sino simplemente papelería, por ejemplo, donde está una propuesta nacional, la foto del candidato a la presidencia, etcétera, puesto que quienes estamos en territorio normalmente apoyamos una campaña territorial o la distribución de todo este material. Pero los asambleístas, los legisladores, yo he sido candidata por Alianza País en 4 ocasiones, fui concejal, viceprefecta, y en todas las ocasiones, créanme que ha sido un esfuerzo que se ha hecho desde el equipo territorial provincial y desde las acciones individuales que cada uno puede hacer. Pero aquí el tema es que está involucrada la cúpula del movimiento de Alianza País. Pues y esos recursos se pudieron distribuir a todas las direcciones provinciales y beneficiarse todos los candidatos, no necesariamente Correa, Moreno, Glass.
Sí, debería de pronto haber sido si es que los recursos se cogían a nombre de Alianza País, pero bueno, estamos hablando sobre supuestos, mientras estemos en un proceso de investigación siempre va a ser así, existe la presunción de inocencia, todos somos inocentes hasta que no se compruebe lo contrario. Esa debería ser la máxima jurídica que en este país no necesariamente se aplica. En realidad siempre se aplica lo contrario. País se aplica lo contrario. Todos somos culpables hasta que no se compruebe que somos inocentes, claro. Pero la máxima jurídica constitucionalmente establecida es que existe la presunción de inocencia. Nosotros lo que tenemos que garantizar es el debido proceso, el derecho de defensa de todas estas autoridades. Es necesario que vengan los representantes de Alianza País, todos, desde Galo Mora hasta Gustavo Baroja. A mí me parece que es fundamental para transparentar la información, y el presidente de la República, que es también presidente de nuestro movimiento, ha anunciado y lo ha dicho públicamente: la verdad tiene que brillar y cada uno tiene que hacer lo que tiene que hacer en función de sus competencias. Así es que yo creo que estamos clarísimos en que nosotros, mucho más siendo parte de la organización política, tenemos que llegar al fondo de esta situación, tenemos que transparentar la información, porque está en juego también, en este caso, el prestigio o desprestigio de una organización política que está siendo cuestionada. ¿No? Y el nombre de todos ustedes que fueron candidatos y que representan. Por supuesto, y los mismos cuestionamientos que usted ha hecho el día de hoy probablemente se hace la ciudadanía, y yo creo que es importante transparentarlo, y no se trata de decir yo sí, yo no, sino que no existen en ninguno de los casos, o por lo menos en el caso de la mayoría de los asambleístas, ningún elemento que vincule a esta red de corrupción que al parecer había operado dentro de las filas de Alianza País. Presidenta, ¿hubo alguna mención de Fernando Villavicencio el día de ayer al proceso de consulta popular de 2018 o no? Se dijo que no se habló específicamente de la consulta popular 2018, se dijo que también se había financiado la campaña electoral por el caso Lucas Majano, y también se habría, en este caso, financiado la consulta popular. De manera general, no se dijo si era la consulta de 2018 o si fueron las consultas anteriores, pero como digo, mientras no existan los documentos de respaldo, nosotros preferiríamos ni siquiera referirnos a esos temas, porque evidentemente son declaraciones. Es importante el trabajo que hace el periodismo de investigación, nosotros lo rescatamos, pero siempre dentro de, y lo digo también como comunicadora social, siempre dentro de un proceso de investigación que realice el periodismo, tiene que haber un respaldo, y creo que eso es muy importante para el proceso que en cambio realice la Comisión de Fiscalización. O sea, tampoco es que se descarta que se utilizaron recursos privados para la campaña y la consulta. No se ha evidenciado, no hay ninguna documentación, fue algo que se dijo. Pero puede aparecer una libreta. Habría que ver si es que aparece, habría que ver si es que hay documentos, como digo, que respaldan el tema. La exposición de Fernando Villavicencio fue 90% alrededor de Odebrecht, alrededor de Arroz Verde, y digamos un 10% en relación al caso Lucas Majano. Entiendo yo que la mayor cantidad de la información también que se entregó, que la vamos a revisar recién hoy con el equipo, porque fue algo que en ese momento se iba presentando, entonces también aportan a respaldar el caso Arroz Verde, de lo cual se anunció que habrían nuevas entregas que dentro de esta trama de corrupción, como se ha mencionado, pero lo importante, como digo siempre, dentro de cualquier proceso de investigación, garantizar el debido proceso y obviamente garantizar que existan los respaldos suficientes. Para nosotros eso es fundamental. Correcto. Expectantes del trabajo de la Comisión de Fiscalización a cargo de su presidenta, Joana Cedeño, a quien agradecemos por habernos acompañado. Muy amable, presidenta. Gracias. Muchísimas gracias, estamos siempre a las órdenes. Joana Cedeño, presidenta de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional, 7:58.